Y en esta visita que estamos haciendo a Tigre, en este recorrido que nos lleva y que nos trae en realidad a este lugar y que nos lleva recorriendo distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del país, nos ubicamos en el Puerto de Frutos, un lugar emblemático, un lugar vinculado con el turismo, por supuesto, cada vez que uno llega hasta aquí, pero fundamentalmente detrás de ese turismo que uno recorre y que camina por cada uno de los locales y de los negocios, hay una historia de vida y hay fundamentalmente mucha producción. Muchas de las personas que aquí venden sus productos son productos precisamente autóctonos, productos que se producen en la propia isla o en las islas del Delta, o al menos en este sector más cercano de Tigre. Y la historia nos lleva a conocer a Aurelio Trovato. Aurelio es el comerciante más antiguo del Puerto de Frutos y nosotros tenemos el gusto de acercarnos hasta aquí para charlar con él. ¿Cómo le va, Aurelio? Un gusto conocerlo y saludarlo. ¿Cómo está? Buen día, señor. Muy amable. Bueno, Aurelio, cuéntenos un poquito su historia, cómo arranca y desde cuándo arranca aquí en el Puerto de Frutos. Bueno, casi toda la vida estoy acá, tengo ahora 78 años y prácticamente desde que tenía 5 o 6 años ya correteaba por acá. Posteriormente mi papá tenía negocios en los puestos 134 y 135 de la dársena que hoy es conocida como la dársena de los mimbreros. Nosotros estábamos acá en un mercado que concentraba toda la producción del Delta, que en aquel entonces, hace 40, 50 años atrás, era muchísima. Se trabajaba mucha ciruela, que iban a los mercados del centro de concentración, al mercado de Abasto, al mercado de Orrego, al mercado Liniers, y ahí nosotros mandábamos todos los días cantidades importantes, más o menos 200 cajones por día, de ciruela, durazno, manzana, después había coliflores, había ajíes, era una producción muy grande. Posteriormente vinieron algunas mareas grandes del río, algunas heladas importantes, y además se fue conociendo ya el progreso de otras partes, y esta zona se fue limitando hasta que los antiguos pobladores ya fueron dejando de existir, y los muchachos no han seguido casi todos, y cayó mucho la producción. Hoy prácticamente en frutas no es nada conveniente acá, pero hay una cantidad muy grande de mimbre, en este momento muchas nueces pecan, que es lo que en este momento todavía queda de aquellas épocas. Claro, una historia, por eso decíamos, uno se queda siempre con el turismo cuando viene acá, cuando viene al Puerto de Frutos a comprar y demás, pero detrás de cada negocio está como su historia, la historia de mucha gente, que debe ser un esfuerzo muy grande, más aún mantener esas costumbres en un momento que no es el mejor. Usted mismo lo está diciendo, ya no es como antes. Cómo se sostiene, cómo se trabaja y dónde están precisamente esos productos que finalmente ustedes después los venden en la góndola. Están en las islas, los tienen que producir, lo tienen que traer desde las islas. ¿Cómo es esa tarea? No, eso se trae siempre de las islas. Los pocos pobladores que quedan en este momento, ya le digo, se radica casi todo en el mimbre, en la madera. La madera es muchísima la cantidad que todavía queda y que en la otra dársenas están los barcos cargados de madera que entran todos los días. Después se fue creando el mercado al estilo turismo. Ya se comenzó hace unos 20 y pico de años con el turismo y esto fue progresando paulatinamente. Además siempre hubo de las intendencias, de los distintos intendentes que pasaron, darle mucho impulso. Y en este momento creo que es una de las ferias más atractivas que hay en Buenos Aires, porque hay una cantidad enorme de negocios. Recorriéndolo, hay de todo. Acá se puede comprar de todo. Claro, tal cual, desde muebles hasta precisamente lo que ustedes venden. Claro. Y cuando arrancó el puerto, sí. Arrancó el puerto para vender productos, que usted era tan chico y que después seguramente siendo un poco más grande ya puso su propio negocio o continuó la actividad familiar. ¿Cómo era este lugar cuando no había tanto turismo, digamos, como ahora? Bueno, era un mercado de concentración. Acá se trabajaba directamente para mercados como el Abasto, el Dorrego, el Espineto, el Liniers, que eran mercados, el mercado central mismo.
antes se llamaba Mercado Nacional, y eso se llevaba todo a Buenos Aires. Y acá eran galpones, y ahí todavía quedan, como el mío también, todavía quedan con la estructura vieja. Y después otras gentes que vinieron acá con el turismo, que se pusieron ya como comercio más modernizados, comenzó esta venta por menor. Pero antes era todo por mayor. Claro, y cuando uno hace referencia a los productos autóctonos, los productos que se producen solamente acá, ¿cuáles son? Que en otro lado, digamos, es más difícil conseguirlo. Y hoy en este momento han progresado algunas regiones, pero siempre acá lo más importante era en aquel entonces la fruta, con sus duranos, con la ciruela, como le dije, que era de una cantidad grandísima que había. También había manzanas de todos variedades que ni se conocieron ni que ni se conocen. Por ejemplo, una distinta a la que uno habitualmente puede consumir, que lamentablemente por hoy no se consigue tampoco, ¿no? No, había variedades de manzana, por ejemplo, que no se produjeron más en ninguna otra parte. Había una, como para darle una idea, una tal que se llamaba cara sucia. La cara sucia era una fruta tipo a la gran esmí que hay ahora, pero era otra clase, que fue la primera que se hizo en conocer, era cara sucia. Una quindavi, que era una manzana que la buscaba mucho la colectividad judía, porque era agridulce. Claro, tenía esa particularidad. Claro. Y digamos, esta producción de frutas y también de verduras, ¿no? Y de otros productos de consumo masivo, ¿se hacían aquí porque el suelo, digamos, era distinto y lo permitía? Digamos, ¿por qué empezó a trabajarse en aquellos años con tanta fuerza en estas quintas? Sí, lo que pasó que, por ejemplo, las colectividades que vinieron a poblar la zona y a poblar el país, como era la italiana, la española, la portuguesa sobre todo también, polaca, que han poblado la zona del delta, ellos se dedicaban exclusivamente a la tierra. Era una tierra virgen en aquellos años, en el año 1920, 1930, era tierra virgen, venía muy bien la fruta acá en esta zona. Y después, bueno, lamentablemente se fue perdiendo como muchas otras cosas, pero se sigue trabajando y se sigue luchando desde otro lado, ¿no? Sí, para seguir adelante. Hay muchos productores del delta que han quedado los hijos, que van a donde está más la conveniencia en los mercados ahora. Por ejemplo, ya le digo, el mimbre, la madera, es una cosa que está rindiendo en comparación a otras. ¿Y usted vive acá, vive en esta zona o no? Sí, yo vivo en esta zona, vivo acá en Tigre, tengo quintas en el delta, y mis abuelos eran ya de la isla. Mi mamá era de la isla y mi señora es de la isla. Y bueno, y usted vivió en la isla, me imagino. Sí, yo he pasado tiempo, pero no he estado permanentemente en la isla. ¿Y cómo es estar en la isla? Cuéntele a la gente que nos está escuchando cómo es la vida en la isla, que siempre insisto con esto. Uno, cuando está aquí de paso, cuando viene de visita, lo ve todo muy pintoresco, todo muy lindo, pero hay que estar todo el tiempo en un lugar como ese, ¿no? Un lugar que obviamente no está, quizás con el paso del tiempo hoy hay mejor comunicación, pero antiguamente no creo, ¿no? No, es un lugar que para vivir es sacrificado. Esta gente estaba acostumbrada porque se fue poblando, se fueron casando los hijos cercanos y se produjo una gran cantidad de gente que había. En aquel entonces, en el año 1930, 1940, casi todos los arroyos estaban poblados. Hoy hay arroyos que están despoblados totalmente. Y hoy es más fácil vivir que en aquel entonces. Hoy hay heladeras, hay luz, que en aquel entonces no había. Por eso le digo, sacrificada la vida en la isla. Sobre todo en aquel entonces era muy... Pero claro, se compensaba porque había mucha gente, la gente se juntaba, había bailes muy importantes. Ahora está despoblada la isla. Claro.
Claro. Bueno, y si la gente los viene a visitar, digo, viene al puerto de Fruto, ¿a dónde lo ubica usted? ¿A dónde está Aurelio Trovato? ¿En qué lugar? A ver. Bueno, yo estoy acá en la Dársena 2, atrás de donde estamos hablando ahora. Que le decimos a la gente es la base puerto del sistema de emergencias de Tigre. Exactamente, que está muy bien. La emergencia en Tigre era necesaria. Veo que hay unos muchachos en este momento que están cumpliendo. Uno puede venir acá, cualquiera se puede descomponer, y tiene su lugar de atención. Tal cual. Y ahí está entonces, ¿usted qué número de local es para que lo ubiquen? ¿El mío? Sí. El mío es el 50, 51 y 52. Perfecto. Bueno, ¿y qué es lo que, si uno va al negocio, no sé, tiene un nombre, ¿cómo lo conocemos? No, el negocio mío es Trovato. Trovato. Si va al negocio de Trovato, sí. ¿Qué tiene que comprar? Bueno, mire, yo en este momento tengo una variedad de dulces muy importante. A ver, por ejemplo, ¿de qué dulces? Y tengo dulces de acá hecho en la zona, sí, en las islas, y después tengo dulces del sur, tengo dulces del norte, tengo una linda variedad de dulces. Además me dedico a tablas de picar carne, tabla de cortar la carne, en fin, hay un poco de todo. Me quiero dedicar un poco de todo porque como los costos ahora son cada vez más importantes, hay que poner lo que se pueda poner. Y hay que ayornarse, hay que actualizarse a los tiempos. Y en esos dulces, cuando usted dice dulces de acá, dulces de la zona, digamos, ¿con qué fruta lo hacen, con qué producto lo hacen? Bueno, lo hacen con todos los productos en este momento, con todas las variedades de fruta que hay. Pero, por ejemplo, acá, que ahora ya falleció la gente, quedaron los hijos, hay acá en el río Carapachay, en Caraguatá, son lugares que tienen unas pequeñas fábricas de dulces y que nos abastecen a nosotros, los que se dicen frutas de dulces Delta. Claro, tal cual. Bueno, Aurelio, un gusto conocerlo, le agradecemos la gentileza de acercarse a charlar con nosotros, y bueno, es muy linda la historia de vida, esa es la idea que tenemos nosotros con el programa, de llegar a un lugar y contar las historias de vida y que la gente que nos está escuchando, que vaya a saber a dónde están escuchándonos, sepan la historia de Trovato, la historia de los Trovato aquí en el Tigre. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención de llamarme y que sigan todos muy bien. Bueno, muy amable. Aurelio Trovato es el comerciante más antiguo de Tigre, del Puerto de Frutos, y aquí pasó, por supuesto, por nuestro programa.